bienvenidos a El Comentario, un podcast realizado por Agustín Sancho Cubero. Hoy en El Comentario, sombras de conspiración, los misterios sin resolver del asesinato de JFK. Las teorías de conspiración sobre el asesinato del presidente John Fitzgerald Kennedy, ocurrido el 22 de noviembre de 1963 en Dallas, Texas, han fascinado y desconcertado al público durante más de 6 décadas, alimentadas por la complejidad del evento, las inconsistencias en los informes oficiales y la liberación gradual de documentos clasificados, como los recientes archivos desclasificados en marzo de 2025 bajo la Ley de Registros sobre el asesinato de John Fitzgerald Kennedy de 1992. Aunque la Comisión Warren, establecida para investigar el asesinato, concluyó que Lee Harvey Oswald actuó solo, disparando desde el 6º piso del depósito de libros escolares de Texas, muchas personas han cuestionado esta narrativa, argumentando que las circunstancias, las evidencias y los testimonios sugieren la participación de múltiples actores, organizaciones o incluso un complot de proporciones inimaginables. Una de las teorías más persistentes sostiene que Oswald no actuó solo, sino que formó parte de una conspiración más amplia que involucró a elementos dentro del gobierno de los Estados Unidos, como la Agencia Central de Inteligencia o el Pentágono. Los documentos recientemente desclasificados ofrecen una perspectiva intrigante al sugerir que las muertes de Kennedy, su hermano Robert Kennedy y Martin Luther King Jr. podrían haber sido obra de conspiraciones en lugar de asesinos solitarios. Un texto, publicado entre mayo de 1970 y octubre de 1973 en la revista Computers and Automation, describe al establishment estadounidense como una confederación suelta de conspiraciones abiertas y silenciosas que involucran al Pentágono, la Agencia Central de Inteligencia, la Presidencia, el crimen organizado y la mafia, orquestando una versión manipulada de la historia para mantener el poder. Este punto de vista desafía directamente la narrativa oficial de Oswald como un psicópata solitario y plantea la posibilidad de que el asesinato de Kennedy formara parte de un plan para establecer un régimen autocrático en los Estados Unidos, disfrazado de democracia pero priorizando la seguridad nacional, el privilegio ejecutivo y los intereses del complejo militar industrial. Otro aspecto que alimenta estas teorías es la conexión de Oswald con grupos y figuras controvertidas. Aunque la Comisión Warren afirmó que Oswald era un lobo solitario con motivaciones políticas confusas, algunos documentos sugieren vínculos potenciales con agencias de inteligencia o movimientos anti-Castro. Un informe del FBI fechado el 27 de octubre de 1959 menciona a Bernard L. Barker, un agente encubierto de la Agencia Central de Inteligencia en Cuba, quien estaba involucrado en actividades de inteligencia y resistencia contra el régimen de Fidel Castro. Barker, descrito como un contacto clave en operaciones cubanas, podría haber tenido conexiones con redes que, más tarde, podrían haber intersectado con Oswald, quien también mostró interés en los movimientos anti-Castro y pro-Castro en Nueva Orleans y México. Esta conexión, aunque no probada directamente, ha llevado a especulaciones sobre si Oswald fue un peón utilizado por la Agencia Central de Inteligencia o por grupos exiliados cubanos descontentos con la política de Kennedy hacia Cuba, especialmente tras el fracaso de la invasión de Bahía de Cochinos en 1961. La política de Kennedy hacia Cuba, de hecho, es un pilar central de muchas teorías de conspiración. Los exiliados cubanos, junto con elementos de la Agencia Central de Inteligencia que apoyaron la invasión de Bahía de Cochinos, culparon a Kennedy por no proporcionar el apoyo aéreo necesario, lo que resultó en un desastre político y militar para los Estados Unidos. Un informe de la Agencia Central de Inteligencia fechado el 24 de octubre de 1961 detalla las actividades del Movimiento Revolucionario del Pueblo, liderado por Manolo Rey, un líder exiliado que se oponía a cualquier invasión de Cuba y abogaba por derrocar a Castro mediante resistencia interna. Aunque este documento no menciona directamente el asesinato de Kennedy, sugiere la existencia de redes de exiliados cubanos bien organizadas, con miembros en sindicatos, inteligencia cubana y la administración, lo que podría haber creado un caldo de cultivo para resentimientos contra Kennedy. Algunos teóricos especulan que estos grupos, sintiendo traicionados por Kennedy, podrían haber colaborado con la mafia o la Agencia Central de Inteligencia para eliminarlo, considerando que la mafia también tenía motivos, ya que Kennedy, a través de su hermano Robert, como fiscal general, intensificó las acciones contra el crimen organizado. La mafia, de hecho, es otro sospechoso recurrente en las teorías de conspiración. Se ha especulado que figuras como Sam Giancana, Carlos Marcello y Santo Traficante, líderes del crimen organizado, podrían haber ordenado el asesinato de Kennedy como represalia por las políticas del gobierno contra sus operaciones.
Aunque no hay evidencia concluyente en los archivos desclasificados de 2025 que lo confirme directamente, la conexión entre la mafia, los exiliados cubanos y la Agencia Central de Inteligencia es sugerida en documentos donde se menciona al crimen organizado como parte de la confederación suelta que podría haber orquestado los asesinatos. Además, el hecho de que Bernard L. Barker estuviera vinculado a operaciones encubiertas podría implicar interacciones con estos elementos, aunque las redacciones en los documentos dificultan confirmar estas hipótesis. Otro punto controvertido es el papel de la Agencia Central de Inteligencia en el asesinato. Los críticos de la narrativa oficial argumentan que la agencia, que tenía un historial de operaciones encubiertas contra gobiernos extranjeros y disidentes, podría haber visto a Kennedy como una amenaza debido a su decisión de limitar las actividades de la Agencia Central de Inteligencia tras Bahía de Cochinos y su exploración de una coexistencia pacífica con la Unión Soviética durante la crisis de los misiles de 1962. Un documento fechado el 26 de octubre de 1959 describe actividades de grupos anticomunistas cubanos, como la Cruzada Revolucionaria Anticomunista, liderada por José Rasco Bermúdez, que operaban con recursos y apoyo logístico potencialmente proporcionados por la Agencia Central de Inteligencia. Estas redes podrían haber sido utilizadas, según los teóricos, para planificar o facilitar un complot contra Kennedy, especialmente si se sentía que su política hacia Cuba debilitaba la lucha contra el comunismo. El testimonio de testigos y las inconsistencias en las pruebas físicas también han alimentado las teorías de conspiración. Numerosos testigos en Dealey Plaza reportaron haber escuchado disparos provenientes de múltiples direcciones, incluyendo la colina herbosa, lo que sugiere la presencia de más de un tirador. Aunque la comisión Warren descartó estas afirmaciones, afirmando que los disparos provinieron únicamente del depósito de libros escolares, las referencias en publicaciones como Oswald y Grassy Knoll, Photographic Analysis Shows No New Evidence, de Time en mayo de 1967 muestran un debate continuo sobre la interpretación de las fotografías y los testimonios. Algunos teóricos creen que la colina herbosa pudo haber sido el punto desde el cual un segundo tirador disparó, lo que implicaría una coordinación más compleja que la de un solo hombre como Oswald. Además, la muerte de Oswald a manos de Jack Ruby, 2 días después del asesinato de Kennedy, ha generado sospechas de que Ruby fue contratado para silenciar a Oswald y evitar que revelara información sobre un complot más amplio. Ruby, un propietario de un club nocturno con supuestas conexiones con el crimen organizado, afirmó actuar por impulso emocional, pero muchos teóricos creen que su acción fue orquestada. Los documentos desclasificados no abordan directamente este punto, pero la mención de la mafia refuerza la idea de que Ruby podría haber sido un intermediario en un encubrimiento más grande. Otro aspecto intrigante es la posible participación de intereses corporativos o del complejo militar industrial, donde se describe un sistema que prioriza $80.000 millones anuales para el complejo militar industrial Pentágono, en detrimento de programas sociales. Algunos teóricos argumentan que Kennedy, con su discurso de paz y su intención de reducir el gasto militar, representaba una amenaza para estos intereses, lo que podría haber motivado un complot para eliminarlo. Aunque no hay pruebas concretas en los archivos, la narrativa de un fascismo disfrazado de democracia ha llevado a especulaciones sobre la participación de figuras de alto rango en el gobierno o en la industria. La liberación de los archivos en 2025 ha añadido combustible a estas teorías, pero también ha dejado muchas preguntas sin respuesta debido a las redacciones y la falta de documentos completos. Por ejemplo, un documento menciona al Movimiento Revolucionario del Pueblo y a Manolo Rey, pero no proporciona información directa sobre su implicación en el asesinato de Kennedy, dejando espacio para interpretaciones. Del mismo modo, la mención de Bernard L. Barker y su conexión con la Agencia Central de Inteligencia sugiere una red de inteligencia que podría haber intersectado con Oswald, pero las redacciones impiden confirmar cualquier vínculo específico. Las teorías de conspiración también han sido alimentadas por la cultura popular, los libros, los documentales y las películas que cuestionan la narrativa oficial, como se ve en obras como Rust Judgment de Mark Lane y 16 Questions on the Assassination de Bertrand Russell. Estas publicaciones, junto con artículos en revistas como Esquire, Time y US News and World Report, han mantenido vivo el debate, desafiando a los lectores a reconsiderar la versión oficial y explorar la posibilidad de una conspiración más amplia. A pesar de la falta de pruebas definitivas, las inconsistencias, las conexiones entre Oswald y grupos como los exiliados cubanos, la Agencia Central de Inteligencia y la mafia, así como los testimonios de testigos y las redacciones en los documentos,
mantienen las teorías de conspiración como un tema de interés público. La narrativa de Oswald como un asesino solitario sigue siendo la oficial, pero los archivos desclasificados de 2025, aunque no resuelvan el misterio, ofrecen pistas y nuevas preguntas que invitan a seguir investigando, desafiando la aceptación pasiva de la historia tal como se ha presentado. La complejidad de las redes descritas en los documentos, junto con la política de la época y los intereses en juego, sugiere que el asesinato de Kennedy podría haber sido mucho más que el acto de un hombre solo, abriendo la puerta a una de las conspiraciones más duraderas y controvertidas de la historia moderna.